Luis siempre había sido un hombre de carácter fuerte, acostumbrado a tener el control en todos los aspectos de su vida. Su matrimonio con Elena no era una excepción. Desde el principio, Luis consideraba que él sabía lo que era mejor para ambos. Aunque Elena había mostrado interés por la fotografía desde antes de casarse, él siempre lo había visto como un pasatiempo sin importancia, algo que debía quedar relegado a un segundo plano frente a sus responsabilidades familiares. «Deja la cámara y concéntrate en cosas serias», solía decirle cuando la veía emocionada por alguna foto que había tomado. Elena, por amor y para evitar discusiones, cedía. Con el tiempo, su entusiasmo por la fotografía se fue apagando, y la rutina del matrimonio empezó a pesarle cada vez más. Luis, por su parte, no notaba el cambio en Elena. Estaba demasiado ocupado con su trabajo y sus propias ambiciones, convencido de que lo tenía todo bajo control. Pero la realidad era diferente. Mientras él buscaba éxito profesional, el vacío en el corazón de Elena se hacía más profundo. Un día, después de una discusión especialmente dura, Elena tomó una decisión que había postergado por años. «No puedo seguir viviendo así, Luis. Necesito recuperar mi vida», le dijo con voz firme, mientras empacaba sus cosas. Luis, incrédulo, pensó que era solo una rabieta pasajera y que ella volvería pronto, como siempre lo hacía después de una pelea. Sin embargo, esta vez fue diferente. Elena no regresó. Luis quedó solo en la casa, preguntándose qué había salido mal. Pero en lugar de reflexionar sobre sus propios errores, se convenció de que ella no podría arreglársela sin él. Ya se dará cuenta de que no puede vivir sola, pensó. Los meses pasaron, y aunque Luis intentaba concentrarse en su trabajo, no podía evitar sentirse incómodo cada vez que alguien mencionaba a Elena. Nadie sabía mucho de ella desde que se había ido, pero los rumores decían que estaba rehaciendo su vida lejos de la sombra de su exmarido. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, algo captó su atención. Un cartel publicitario enorme mostraba una imagen impresionante, un paisaje urbano al atardecer, con colores vibrantes y una composición impecable. En la esquina inferior del cartel, en letras pequeñas, estaba escrito, «Fotografía de Elena Martínez». Luis sintió un escalofrío. ¿Podría ser su Elena? La misma mujer que él había subestimado durante tanto tiempo. La curiosidad comenzó a crecer dentro de él, mezclada con un toque de incredulidad. Decidió investigar más, aunque parte de él se resistía a aceptar que la Elena que él había conocido pudiera haber logrado algo tan significativo. Esa noche, de vuelta en casa, buscó en internet el nombre de Elena Martínez. Los resultados lo dejaron sin palabras. No solo había fotografías increíbles atribuidas a ella, sino que también había artículos que hablaban de su éxito como fotógrafa y dueña de una reconocida galería. Luis se quedó mirando la pantalla, sintiendo como una mezcla de sorpresa, orgullo reprimido y envidia comenzaba a invadirlo. Luis no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Las fotografías, los artículos, las entrevistas. Todo apuntaba a que Elena había alcanzado un éxito que él jamás había imaginado para ella. La idea de que la mujer que él había subestimado durante tantos años pudiera ahora estar en una posición de prestigio lo descolocaba. Durante los días siguientes, Luis se sumergió en una investigación casi obsesiva sobre Elena. Descubrió que había fundado su propia escuela de fotografía y que su galería organizaba exposiciones que atraían a artistas de renombre. Incluso había colaborado en proyectos internacionales, representando a su país en certámenes de arte visual. Cada nuevo dato alimentaba una mezcla de asombro, orgullo reprimido y una envidia que no podía ignorar. Una tarde, incapaz de contener su curiosidad, decidió visitar la galería de Elena. No sabía si tendría el valor de hablar con ella, pero necesitaba verla en persona para confirmar que todo era real. Al llegar, quedó impactado por la elegancia del lugar. Las paredes blancas estaban decoradas con fotografías de paisajes, retratos y escenas cotidianas que parecían cobrar vida bajo la luz perfectamente dirigida. Entre los visitantes, Luis reconoció a varias figuras públicas que admiraban las obras expuestas. En un rincón, cerca de una fotografía en blanco y negro de una niña jugando en la lluvia, vio a Elena. Estaba conversando con un grupo de personas, su postura relajada y su sonrisa segura. Era una imagen completamente diferente de la mujer tímida y contenida que él recordaba. Luis se mantuvo a cierta distancia, observándola en silencio. Cada gesto, cada palabra que decía con naturalidad, confirmaba que Elena ya no era la misma persona que había estado bajo su sombra. Finalmente,
cuando el grupo se dispersó, Luis reunió el valor para acercarse. «Hola, Elena», dijo con voz insegura. Ella levantó la mirada, sorprendida, pero su expresión rápidamente se volvió neutra. «Luis, no esperaba verte aquí», respondió, sin rastro de emoción en su voz. Luis intentó iniciar una conversación, elogiando su trabajo y mencionando cuánto le impresionaba lo que había logrado. Sin embargo, cada palabra que decía parecía rebotar en la barrera que Elena había construido entre ellos. Finalmente, después de unos minutos de intercambiar palabras vacías, Elena lo interrumpió. «Luis, agradezco que te intereses por mi trabajo, pero no entiendo por qué estás aquí». «Nuestro capítulo terminó hace mucho tiempo», dijo con firmeza. Luis, sintiéndose expuesto, intentó justificar su presencia, pero Elena no le dio la oportunidad. Con una sonrisa cortés, se disculpó y volvió a unirse a los otros invitados. Esa noche, Luis regresó a su casa sintiéndose más vacío que nunca. Ver a Elena en ese entorno, fuerte y realizada, lo obligó a enfrentar la realidad. Ella había prosperado sin él, mientras que su propia vida parecía haberse estancado. Decidido a recuperar el control, Luis comenzó a analizar su propia situación. Su carrera, que alguna vez había sido su mayor fuente de orgullo, ya no le proporcionaba la satisfacción de antes. Las relaciones que había iniciado después de su divorcio habían sido superficiales y carentes de significado. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si sus elecciones lo habían llevado al lugar donde realmente quería estar. Mientras tanto, Elena continuaba con su vida sin mirar atrás. Su escuela de fotografía había crecido exponencialmente, atrayendo estudiantes de diferentes partes del país. Aunque le costó al principio, había aprendido a confiar en sus propias capacidades y a rodearse de personas que valoraban su talento. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron qué había inspirado su carrera, Elena respondió con sinceridad: «Durante mucho tiempo dejé que otros definieran lo que era importante para mí. Pero un día me di cuenta de que solo yo podía decidir cómo vivir mi vida. Fue un proceso doloroso, pero me permitió descubrir mi verdadero potencial». Estas palabras, aunque dirigidas a una audiencia amplia, parecían tener un mensaje implícito para Luis. Aunque él había intentado controlar su vida, al final, ella había encontrado la fuerza para liberarse y construir algo extraordinario. En su obsesión por comprender cómo Elena había logrado transformar su vida, Luis decidió inscribirse en un curso de fotografía en su escuela, ocultando su verdadera identidad al registrarse. Quería experimentar el mundo que ella había creado, aunque fuera desde las sombras. Inscribirse en un curso de fotografía en la escuela de Elena fue una decisión impulsiva, pero para Luis, parecía la única forma de entender cómo ella había logrado construir algo tan significativo. Usó un seudónimo para evitar ser reconocido, y cada clase le revelaba un poco más del mundo que Elena había creado. La escuela era un lugar vibrante, lleno de creatividad y energía. Las paredes estaban decoradas con fotografías tomadas por estudiantes y maestros, cada una contando una historia única. Los profesores, elegidos cuidadosamente por Elena, no solo enseñaban técnicas fotográficas, sino que también inspiraban a los estudiantes a expresar sus emociones y perspectivas a través de sus imágenes. Luis, aunque al principio se sentía fuera de lugar, pronto comenzó a disfrutar las clases. Aprendió a usar una cámara profesional, a jugar con la luz y las sombras, y a capturar momentos que antes pasaban desapercibidos. Sin darse cuenta, se sumergió en un proceso de autoexploración que no había anticipado. Un día, durante una sesión práctica en el estudio, Luis notó que Elena estaba observando desde una esquina. Su corazón dio un vuelco al verla, pero ella no parecía reconocerlo. Vestida con sencillez pero con una elegancia innata, Elena supervisaba el trabajo de los estudiantes, ofreciendo sugerencias con una paciencia y empatía que lo desconcertaron. «Es como si fuera otra persona», pensó Luis. La mujer insegura y sumisa que recordaba había desaparecido, reemplazada por alguien que emanaba confianza y determinación. A medida que avanzaban las semanas, Luis se daba cuenta de que no solo estaba descubriendo más sobre Elena, sino también sobre sí mismo. Recordó los momentos en los que había menospreciado sus intereses, las palabras duras que había dicho sin considerar sus sentimientos. Ahora, viendo cómo otros admiraban su trabajo y buscaban su guía, entendía cuánto había subestimado su talento y su fortaleza. En una de las clases finales, los estudiantes presentaron sus mejores trabajos en una exposición interna. Luis, después de mucha indecisión, decidió mostrar una fotografía que había tomado durante una visita al parque, un banco vacío bajo un árbol, iluminado por la suave luz del atardecer.
Para su sorpresa, la fotografía llamó la atención de Elena. ¿Quién tomó esta foto?, preguntó mientras sostenía la impresión. Su voz era neutral, pero sus ojos reflejaban interés. Luis, aunque nervioso, levantó la mano. El mensaje es poderoso, dijo Elena, devolviéndole la fotografía. La composición y la luz transmiten una sensación de soledad, pero también de paz. Es un trabajo sólido. Las palabras de Elena resonaron profundamente en Luis. Aunque no era un elogio exagerado, fue la primera vez que ella reconocía algo que él había hecho. Por un momento, sintió una chispa de orgullo, pero también una punzada de arrepentimiento. Esa noche, Luis reflexionó sobre todo lo que había aprendido en el curso, no solo sobre fotografía, sino sobre la vida. Se dio cuenta de que, durante su matrimonio, había estado tan centrado en sus propias necesidades y ambiciones que nunca se había detenido a considerar las de Elena. Ahora, viendo lo lejos que ella había llegado, entendía que su éxito no era solo un testimonio de su talento, sino también de su capacidad para superar los obstáculos que él mismo había puesto en su camino. Decidió que era momento de enfrentar sus errores. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero tal vez podía encontrar una forma de redimirse. Al día siguiente, escribió una carta a Elena, expresando su admiración por lo que había logrado y disculpándose por no haberla apoyado cuando más lo necesitaba. No esperaba una respuesta, pero sentía que debía hacerlo. Envió la carta a la dirección de la galería, y durante días no recibió ninguna señal. Sin embargo, un viernes por la tarde, al salir de una clase, encontró un sobre en su casillero. Dentro había una nota breve, escrita con la elegante caligrafía de Elena. Gracias por tus palabras, Luis. El pasado no se puede cambiar, pero todos merecemos una segunda oportunidad para hacerlo mejor. Espero que este curso te haya dado algo más que habilidades técnicas. Elena. Luis leyó la nota varias veces, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Aunque sabía que no había forma de recuperar lo que habían perdido, sentía que había dado un pequeño paso hacia la reconciliación, al menos consigo mismo. Tras asistir a la exposición interna de la escuela, Luis comenzó a darse cuenta de cuánto había cambiado su perspectiva. Aunque al principio había entrado a las clases por curiosidad hacia Elena, ahora estaba descubriendo algo más profundo. La fotografía no solo era una forma de arte, sino también un espejo en el que podía verse a sí mismo. Las palabras de Elena durante la exposición seguían resonando en su mente. La composición y la luz transmiten una sensación de soledad, pero también de paz. Era como si ella no solo hablara de la fotografía, sino también de su vida actual. Luis sentía que, por primera vez en años, estaba enfrentándose honestamente a sus emociones y sus errores. Decidido a seguir explorando este nuevo camino, Luis comenzó a dedicar más tiempo a sus proyectos fotográficos. Visitaba parques, mercados y barrios antiguos de la ciudad, capturando momentos que antes habrían pasado desapercibidos. Cada foto era un pequeño triunfo, una prueba de que estaba aprendiendo a observar el mundo con otros ojos. Un día, mientras revisaba algunas de las imágenes que había tomado, se topó con una fotografía antigua de Elena que había guardado por casualidad. En ella, estaba de pie junto a una ventana, con una cámara en las manos y una sonrisa que reflejaba pura felicidad. Luis sintió una punzada de nostalgia, recordando cuánto había amado esa parte de ella, incluso si nunca lo había dicho en voz alta. Decidió imprimir esa fotografía y usarla como inspiración para un proyecto personal. Con el tiempo, su trabajo comenzó a tomar forma, una serie de imágenes que retrataban la evolución de las emociones humanas, desde la tristeza hasta la esperanza. La serie, aunque modesta, fue seleccionada para una nueva exposición en la escuela. La noche de la exposición, Luis presentó su trabajo con cierto nerviosismo. No esperaba mucha atención, pero la respuesta de los asistentes lo sorprendió. Varias personas se acercaron a felicitarlo, comentando la sensibilidad y profundidad de sus fotografías. Entre los asistentes, vio a Elena, observando sus imágenes con atención. Después de un rato, Elena se acercó. «Has mejorado mucho», comentó con una sonrisa ligera. Luis, aunque algo nervioso, respondió, «Es gracias a todo lo que aprendí aquí». «¿Y a ti?» «Nunca entendí cuánto significaba para ti la fotografía, pero ahora lo veo». Elena lo miró en silencio durante unos segundos antes de responder. «La fotografía siempre fue mi forma de expresar lo que no podía decir con palabras. Me alegra que finalmente lo entiendas». Con esas palabras, se despidió, dejando a Luis con una mezcla de alivio y tristeza. Esa interacción fue un punto de inflexión para Luis.
Aunque no había forma de recuperar el tiempo perdido, sentía que finalmente estaba haciendo las paces consigo mismo. En lugar de aferrarse al pasado, decidió enfocarse en el presente y en construir algo que tuviera significado. En las semanas siguientes, Luis continuó perfeccionando su técnica. Comenzó a participar en talleres y a colaborar con otros estudiantes, compartiendo lo que había aprendido y animándolos a explorar sus propias emociones a través de la fotografía. Aunque sabía que nunca alcanzaría el nivel de profesionalismo de Elena, sentía que había encontrado algo valioso para sí mismo. Un día, mientras caminaba por la ciudad con su cámara, pasó por una librería y vio en el escaparate un libro titulado El arte de ver. Lo reconoció de inmediato, era el libro que Elena había mencionado una vez como su principal fuente de inspiración. Entró y compró un ejemplar, llevándoselo como un recordatorio de cuanto le había enseñado, directa e indirectamente. Esa noche, mientras leía el libro, encontró una frase subrayada que lo conmovió profundamente: ver no es solo un acto físico, sino una conexión emocional con el mundo que nos rodea. Luis entendió que la fotografía le había enseñado a ver no solo el mundo exterior, sino también su propio interior. La exposición de la escuela había sido un punto de inflexión para Luis. Aunque sus fotos no eran técnicamente perfectas, reflejaban una sinceridad que capturó la atención de varios asistentes, incluido uno de los profesores más experimentados de la escuela. Este se acercó a Luis después de la muestra y le comentó: «Tienes un buen ojo para las emociones. Podrías llevar tu trabajo más lejos si te lo propones». Ese comentario se quedó grabado en la mente de Luis. Durante años había vivido atrapado en una rutina monótona, pero ahora sentía que tenía una nueva meta: explorar el mundo de la fotografía no solo como un pasatiempo, sino como una forma de encontrar sentido a su vida. Decidió inscribirse en un curso avanzado de fotografía ofrecido en la misma escuela. Esta vez, ya no se sentía como un intruso. Conocía a muchos de los estudiantes y profesores, y poco a poco comenzó a formar parte de la comunidad. Su progreso no pasó desapercibido, y algunos incluso comenzaron a buscar su opinión sobre sus propios proyectos. Mientras tanto, Elena seguía enfocada en su carrera, organizando una nueva exposición internacional. Aunque sus interacciones con Luis eran breves y esporádicas, ella notaba el cambio en él. Ya no era el hombre arrogante y controlador que recordaba, sino alguien más humilde, dispuesto a aprender. Sin embargo, mantenía una distancia prudente, recordándole a Luis que su camino era independiente del suyo. Una tarde, mientras revisaba viejos archivos en su estudio, Elena encontró una carta que había escrito durante los últimos días de su matrimonio con Luis. Nunca se la entregó, pero leer esas palabras ahora la hizo reflexionar sobre lo lejos que ambos habían llegado. Aunque las heridas del pasado no podían borrarse, sentía que había encontrado la paz al seguir adelante con su vida. Por su parte, Luis continuaba trabajando en sus proyectos fotográficos. Inspirado por lo que había aprendido en el curso avanzado, decidió embarcarse en un proyecto más ambicioso: documentar historias humanas a través de retratos. Visitaba mercados, estaciones de tren y parques, buscando personas dispuestas a compartir un momento de sus vidas frente a su cámara. Uno de esos retratos, una imagen de un anciano tocando un violín en la calle, se convirtió en el centro de atención de una pequeña exposición local. La foto capturaba no solo la expresión concentrada del músico, sino también la esencia de su historia: un hombre que había perdido todo durante una crisis económica, pero que encontraba consuelo en la música. Elena asistió a esa exposición sin que Luis lo supiera. Observó el retrato del violinista y sintió una conexión inmediata con la imagen. Al leer la descripción escrita por Luis, que detallaba cómo había conocido al hombre y la conversación que tuvieron, sintió un profundo respeto por el trabajo que él estaba haciendo. Después de la exposición, Elena decidió acercarse a Luis para felicitarlo. «Es un retrato poderoso. Has logrado capturar algo más que una imagen, has contado una historia», le dijo con sinceridad. Luis, aunque sorprendido, agradeció sus palabras. Ese reconocimiento significaba más para él de lo que podía expresar. Esa noche, mientras regresaba a casa, Luis reflexionó sobre cómo la fotografía lo había cambiado. Había aprendido a observar, a escuchar y, sobre todo, a valorar las historias de las personas que lo rodeaban. Aunque no podía borrar los errores del pasado, sentía que finalmente estaba construyendo algo que tenía valor. El día después de la exposición, Luis se despertó con una sensación de satisfacción que no había sentido en años. Por primera vez, sentía que había logrado algo que realmente tenía valor, no para otros, sino para él mismo. Las palabras de Elena seguían resonando en su mente: «Tus fotos tienen alma.
Era más que un cumplido, era una validación de su esfuerzo y de todo el camino que había recorrido. A pesar de esta sensación de logro, Luis sabía que aún quedaba mucho por aprender. Decidió seguir explorando el mundo de la fotografía, pero con un enfoque más personal. Quería encontrar historias que lo tocaran profundamente, historias que reflejaran no solo las vidas de los demás, sino también su propio viaje de redención. En los meses siguientes, Luis se embarcó en un proyecto más ambicioso. Viajó a pequeños pueblos y comunidades rurales, capturando escenas de la vida cotidiana que muchas veces pasaban desapercibidas. Sus fotografías retrataban a pescadores al amanecer, familias trabajando en campos de cultivo y niños jugando en calles polvorientas. Cada imagen era un testimonio de la resiliencia y belleza de las personas comunes. Elena, por su parte, seguía con su carrera. Su galería había ganado reconocimiento internacional, y su agenda estaba llena de exposiciones y colaboraciones. Aunque sus caminos rara vez se cruzaban, ambos mantenían un respeto silencioso por los logros del otro. Un día, mientras revisaba sus correos electrónicos, Luis encontró un mensaje inesperado. Era una invitación para participar en una exposición colectiva en una prestigiosa galería de arte de la ciudad. La invitación provenía de uno de los organizadores que había asistido a la última exposición de la escuela y había quedado impresionado por su trabajo. Luis aceptó con entusiasmo, aunque con cierto nerviosismo. Sabía que este sería un gran paso en su camino como fotógrafo. Decidió presentar una serie de imágenes titulada La fuerza de lo cotidiano, que reunía algunas de las mejores fotos de sus viajes. La noche de la inauguración de la exposición fue un evento memorable. La galería estaba llena de artistas, críticos y entusiastas del arte. Luis se sintió abrumado al principio, pero a medida que las personas se detenían frente a sus fotografías y comentaban sobre la profundidad y sensibilidad de su trabajo, comenzó a sentirse más seguro. Entre los asistentes estaba Elena. Aunque no lo había mencionado, había recibido una invitación del organizador, quien sabía sobre su conexión con Luis. Al llegar a la galería y ver las fotos, no pudo evitar sentirse impresionada. Las imágenes reflejaban una madurez y una perspectiva que no había visto en Luis antes. Cuando terminó la presentación, Elena se acercó a él. Tienes un don, Luis. No solo capturas imágenes, capturas emociones. Eso es algo que no se puede enseñar. Luis, conmovido por sus palabras, le respondió, todo esto comenzó gracias a ti, Elena. Tu éxito me obligó a mirar hacia adentro y darme cuenta de cuánto necesitaba cambiar. Elena asintió, pero esta vez había un brillo de calidez en su mirada. Me alegra que hayas encontrado algo que te haga feliz. Eso es lo que siempre quise para ti, incluso cuando no sabías lo que querías para ti mismo. Esa noche, mientras regresaba a casa, Luis reflexionó sobre todo lo que había sucedido desde que decidió inscribirse en la escuela. Aunque el camino había sido difícil, cada paso lo había llevado a un lugar mejor. Ahora no solo había encontrado una nueva pasión, sino también una forma de reconectar con su verdadera esencia. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sentía que estaba construyendo un futuro que valía la pena. Y aunque no sabía lo que le deparaba el destino, estaba listo para enfrentarlo con una cámara en las manos y el corazón abierto. Con la exposición colectiva consolidando su reputación como fotógrafo emergente, Luis sintió que finalmente había encontrado su propósito. La fotografía ya no era solo un medio de expresión, se había convertido en un puente hacia las personas, una forma de conectar con sus historias y, al mismo tiempo, con su propio ser. A medida que pasaban los meses, Luis recibió más invitaciones para participar en exposiciones y proyectos. Aunque aún era nuevo en el mundo del arte, sus imágenes habían captado la atención de críticos y galeristas que apreciaban su habilidad para capturar emociones genuinas. Sin embargo, para Luis, lo más valioso seguía siendo la conexión humana detrás de cada fotografía. Un día, mientras organizaba sus archivos, se topó con una carpeta olvidada de fotos de su matrimonio con Elena. En una de ellas, ella estaba sentada en una playa al atardecer, mirando al horizonte con su cámara en las manos. Luis recordó ese momento con claridad, había sido una de las pocas veces en las que realmente la había visto feliz. Inspirado por esa imagen, decidió incluirla en una nueva serie que estaba preparando, titulada Reflejos del pasado. La serie combinaba fotos de sus viajes recientes con imágenes personales que contaban la historia de su transformación, desde sus errores hasta su redención. Cuando presentó la serie en una exposición individual, la respuesta fue abrumadoramente positiva. Los asistentes no solo elogiaron la técnica de Luis, sino también la sinceridad y vulnerabilidad que emanaban de sus fotos.
Una de las imágenes que más llamó la atención fue la de Elena en la playa. Entre los visitantes de la exposición estaba Elena. Aunque Luis no esperaba que ella asistiera, verla allí no lo sorprendió. Observó en silencio cómo miraba la foto de la playa, su expresión una mezcla de nostalgia y aceptación. Cuando finalmente se acercó, Luis sintió que era el momento de hablar. Elena, comenzó con voz tranquila. Esa foto siempre fue especial para mí, aunque no lo entendí en su momento. Quiero que sepas que me enseñaste más de lo que jamás pensé que podría aprender. Elena lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. Todos cometemos errores, Luis. Lo importante es lo que hacemos después de ellos. Y creo que tú has encontrado tu camino. Ambos se quedaron en silencio por un momento, dejando que las palabras fluyeran entre ellos sin necesidad de más explicaciones. Aunque sus caminos seguían separados, había un entendimiento mutuo, una paz que no había existido antes. Al final de la noche, cuando la galería estaba casi vacía, Luis se permitió un momento para reflexionar. Miró la foto de Elena una vez más y sonrió. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero también entendía que su vida no estaba definida por sus errores, sino por lo que había hecho para superarlos. De regreso a casa, tomó su cámara y salió a caminar por la ciudad, buscando nuevas historias que contar. Cada clic del obturador era un recordatorio de cuánto había cambiado y de lo mucho que aún quedaba por descubrir. Aunque el camino había sido largo y lleno de altibajos, Luis sabía que finalmente estaba donde debía estar, en paz consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba.